¿Qué es una crisis hipertensiva? La crisis hipertensiva es un grupo de síndromes en los cuales una subida brusca de la presión arterial en individuos con hipertensión arterial severa o moderada se acompaña de lesión irreversible de órgano diana con una presión arterial diastólica mayor de 110. Entre los signos que sugieren daño de órgano diana están: en el corazón, la hipertrofia ventricular izquierda, angina, revascularización coronaria primaria y la insuficiencia cardíaca. En el cerebro, el ictus y el accidente isquémico transitorio. En el riñón, la enfermedad renal crónica, en las arterias periféricas, la enfermedad arterial periférica y en los ojos, las retinopatías. Las crisis hipertensivas se dividen en emergencias y urgencias hipertensivas. Podemos definirlo en pacientes que acudan al servicio de urgencia con la presión arterial sistólica mayor o igual a 180 y la presión arterial diastólica mayor o igual de 110 o 120. En el servicio de urgencia debemos diferenciar si es una emergencia o urgencia hipertensiva, mismo que se diferencia si hay o no compromiso del órgano diana y si es sintomático o asintomático. ¿Qué es una emergencia hipertensiva? Es cuando en presencia de una hipertensión arterial severa se añaden disfunciones nuevas o agudas de órganos diana, debiendo reducirse la presión arterial en un tiempo menor de una hora. Los pacientes deben cumplir criterios de ingreso a UCI, entre los que se incluyen encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, angina de pecho inestable, infarto agudo del miocardio, insuficiencia ventricular aguda con edema pulmonar, aneurisma disecante de la aorta y eclampsia. Todo paciente con una emergencia hipertensiva debe ser tratado en un medio hospitalario. Tras su detección, deberá ser remitido lo más rápidamente posible al hospital, para tratamiento y observación. Se valorará su ingreso en UCI, donde tanto la presión arterial como la función neurológica, cardíaca y renal serán monitorizadas convenientemente. En el tratamiento de las emergencias hipertensivas debe reducirse la presión no más del 25% en minutos a 2 horas, después alcanzar 160/100 en 2 a 6 horas, evitando caídas excesivas de la presión que pueden producir isquemia coronaria, cerebral o renal. Entre las situaciones que se consideran una emergencia hipertensiva están cardíacas, aneurisma disecante de aorta, insuficiencia cardíaca grave o edema agudo de pulmón, síndrome coronario agudo y postcirugía de revascularización coronaria, cerebrovasculares, encefalopatía hipertensiva, ictus hemorrágicos, ictus isquémicos con presión arterial diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio o presión arterial sistólica mayor a 210 milímetros de mercurio o necesidad de tratamiento trombolítico, en cuyo caso es necesario reducir la presión arterial por debajo de 185/110 milímetros de mercurio, traumatismo craneal o medular. Renal, insuficiencia renal aguda, exceso de catecolaminas circulantes, crisis de feocromocitoma, interacción de inhibidores de la monoamino oxidasa con alimentos ricos en tiramina o fármacos y abuso de drogas simpaticomiméticas, eclampsia, epistaxis severa, grandes quemados, postoperatorio de cirugía con suturas vasculares. ¿Qué son las urgencias hipertensivas? Se definen por la subida tensional brusca en hipertensos moderados o severos que no se acompaña de lesión de órgano diana inmediata, pero si lenta y progresiva, la presión arterial debe reducirse en 24 horas, por lo cual se utilizan fármacos orales. Las urgencias hipertensivas pueden controlarse en el medio extrahospitalario, remitiendo únicamente a un hospital los pacientes con una urgencia hipertensiva que no respondan al tratamiento o requieran de alguna exploración complementaria. Grupos especiales de riesgo: se entiende por grupo de riesgo aquellos que dentro de la población hipertensa presentan características especiales, capaces de agravar la hipertensión arterial y como consecuencia sus efectos negativos. Conocer y manejar las particularidades de los grupos de riesgo facilita la individualización terapéutica, que como ha sido señalado es una premisa fundamental al imponer tratamiento. En la práctica diaria los que tienen una mayor importancia son ancianos, hiperuricemia, negros, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabéticos, dislipidémicos, enfermedad vascular periférica, embarazada, insuficiencia renal, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad cerebrovascular, cardiopatías coronarias. A ancianos, la hipertensión primaria es la forma más común para este grupo de población. Es importante incorporar modificaciones de estilos de vida y no pensar que este grupo no pueda disfrutar sus efectos beneficiosos. Muchos de estos pacientes tienen reducciones significativas de su presión arterial con pequeñas disminuciones de la ingesta de sal y una adecuación del peso corporal, por lo que la actividad física debe ser considerada. Negros, hipertensión arterial que debuta en edades tempranas de la vida. Mayor susceptibilidad a la lesión en órganos diana, que además se establece precozmente. Mayor tendencia a la hipertensión arterial maligna con insuficiencia renal terminal.
Es mayor su tasa de prevalencia. 3 y 4 puntos requieren de tratamiento enérgico y precoz. Diabéticos. La hipertensión arterial afecta al doble de la población diabética en comparación con la no diabética y su presencia se asocia con aumento de la mortalidad por enfermedades coronarias, sobre todo en mujeres. Multiplica por 18 el riesgo de padecer nefropatía diabética. Multiplica por 5 el riesgo de retinopatía. En estos pacientes las cifras de TA deben mantenerse en 130/85 milímetros Hg o menos. Deben detectarse precozmente los pacientes con hipertensión arterial, sobre todo los que tienen diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2. Diabéticos. Iniciar precozmente el tratamiento farmacológico y reforzar las medidas empleadas para lograr control metabólico, es decir, control de la hiperglicemia. Detección precoz y tratamiento de las lesiones de órganos diana. Mantener al paciente normopeso y normoglicémico. Se debe mantener estrecha vigilancia sobre estos pacientes, supervisando su asistencia a consulta y manteniendo estrecha relación con el nivel secundario y terciario de atención para remitir precozmente a los pacientes que lo requieren. Dislipidemias. Elevación de los lípidos en sangre unido a la hipertensión arterial, el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares es mayor. El cambio en el estilo de vida es lo fundamental. Mantener a la persona en su peso ideal con la dieta y el ejercicio. Reducir la ingestión de grasas saturadas, colesterol, cloruro de sodio y alcohol. Todos los hipertensos deben hacerse dosificación de colesterol, HDL y triglicéridos. Cifra normal de colesterol es 5,2. Embarazadas. Objetivo es minimizar en un corto periodo de tiempo el riesgo de subidas de presión arterial con el consiguiente peligro para la vida de la madre y el feto, evitando al máximo el uso de medicamentos que puedan coincidir en estos efectos adversos. La embarazada normal o hipertensa tiene una disminución de la TA en el 1 ro. y 2 domingo. Trimestre hasta de 15 milímetros Hg en relación con su TA preconcepcional, por lo que se debe tomar la TA a todas las mujeres en edad fértil. Se consideran hipertensas a aquellas embarazadas con aumento de 30 milímetros Hg o más en la presión sistólica y 15 milímetros Hg o más en la diastólica en comparación con el promedio de niveles antes de las 20 semanas de gestación. Se toma 140/90 milímetros Hg o más. Restricción del sodio debe ser moderada 5 gramos diarios. Hipertrofia ventricular izquierda. Representa el mayor factor de riesgo independiente de mortalidad cardiovascular en la población hipertensa. Se asocia a la aparición de infarto agudo del miocardio y muerte súbita. Se ha demostrado la regresión de la hipertrofia ventricular izquierda con el uso de drogas hipotensoras, la reducción del peso y la disminución del consumo de sal. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La hipertensión arterial es frecuente en pacientes con crisis de asma, pudiendo estar relacionada con el uso de corticoides y beta-agonistas. Hiperuricemia. Esta entidad es más frecuente encontrarla en pacientes hipertensos no tratados, pudiendo expresar una disminución del flujo sanguíneo renal. Todos los diuréticos comúnmente usados, especialmente tiacidas, pueden aumentar el ácido úrico sérico, pero no es frecuente que puedan inducir la gota aguda. En pacientes portadores de gota deben evitarse de ser posible. Pacientes con insuficiencia renal. Esta enfermedad asociada es muy discapacitante y de graves pronósticos si no se detecta y trata a tiempo, de manera que el diagnóstico del daño renal debe ser precoz. La detección temprana de hematuria, proteinuria y descartar causas obstructivas o anomalías congénitas en pacientes de riesgo es importante. En pacientes con insuficiencia renal deben lograrse tratamientos para que su presión arterial sea menor de 130/85. Pacientes con enfermedad cerebrovascular. La hipertensión arterial está asociada como causa más frecuente de esta entidad. La continuidad de la enfermedad arterial coronaria. Los pacientes en que se asocia la hipertensión con enfermedad coronaria tienen un elevado riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular. Controle su presión arterial en casa. Tómese la presión arterial al menos 2 veces al día a la misma hora cada día, como por la mañana y por la noche. Mantenga un registro de su peso y llévelo con usted a las citas de control. Pregúntele a su médico cuál debería ser su presión arterial. Controle cualquier otra condición médica que usted tenga. Algunas condiciones médicas como la diabetes pueden aumentar su riesgo de hipertensión. Siga las instrucciones de su médico y tómese sus medicamentos según dichas instrucciones. Pregunte sobre los medicamentos que está tomando, ya que ciertos medicamentos pueden aumentar su presión arterial.
como por ejemplo las píldoras anticonceptivas orales, los descongestivos, los suplementos herbales y los AINES como el ibuprofeno. Su médico puede indicarle qué medicamentos son seguros para usted. Limite su consumo de sal, ya que demasiada sal puede afectar el equilibrio de líquidos. Revise las etiquetas para buscar alimentos bajos en sodio o sin sal agregada. Siga el plan de comidas recomendado por su médico o nutricionista. El plan de alimentación DAS, con enfoques dietéticos para detener la hipertensión, puede resultar útil en estos casos. Ejercítese para mantener un peso saludable. Realice actividad física por lo menos 30 minutos al día, la mayoría de los días de la semana. Esto ayudará a bajar su presión arterial. Pregunte a su médico acerca del mejor plan de ejercicio para usted. Disminuya el estrés. Es posible que esto contribuya a bajar su presión arterial. Aprenda sobre formas de relajarse, como respiración profunda o escuchar música. Limite el consumo de alcohol según le indicaron, ya que el alcohol puede aumentar la presión arterial. No fume. La nicotina y otros químicos en los cigarrillos pueden aumentar su presión arterial y también provocar daño al pulmón. Los cigarrillos electrónicos o el tabaco sin humo igualmente contienen nicotina. Llame al 911 en caso de presentar lo siguiente: dolor de pecho, dolor de espalda o falta de aire. Si siente debilidad o adormecimiento en la cara, brazos o piernas. Y si usted no puede ver o hablar tan bien como usualmente lo hace. Regrese a la sala de emergencias si usted tiene un fuerte dolor de cabeza. Comuníquese con su médico si su presión arterial es de 180/110 o más alta pero no tiene otros síntomas. O si tiene preguntas o inquietudes acerca de su condición o cuidado. Cuida tu presión arterial. Cuida tu salud.